67 años de periodismo, 87 años de edad, significa que empezó más o menos como eso de los 18 años. Si hacemos cuentas, diríamos que 20, ¿no? Pero empezó un poco antes, bastante joven empieza en el periodismo, ya consolidado como el decano de la prensa quetzalteca. Hoy tengo el enorme gusto de estar al lado de don Carlitos Benigno Luarca, uno de los periodistas más legendarios y emblemáticos de la ciudad de Quetzaltenango, en el que no solo el informador quetzalteco lo ha identificado por nombre, pero aún así tiene un sinfín de anécdotas en diferentes medios de comunicación en los que ha trabajado. Don Carlitos Benigno Luarca, para mí es un honor, es un gusto platicar con usted. Como siempre he tenido la posibilidad de entrevistarlo varias veces, de platicar con usted y de conocernos hace bastante tiempo. Y es un honor y un gusto poder estar hoy aquí en su casa. Muchísimas gracias, mi amigo y especial compañero de lucha, porque diariamente hay que llevar una lucha informativa, la cual no se encuentra en cualquier lado. Hay que crearla y hay que ir metido en ella, ser uno parte esencial de ese escenario en el cual está uno trabajando. Es un escenario grandísimo, con un temple extraordinario, donde llegan solo las personalidades que tienen conocimiento de qué es lo que están haciendo, su historia, su geografía, su antropología. Esto es importante. Sí, en realidad yo principié un poco antes de los 20 años, porque me gustaba, siempre soñaba con ser periodista, y se me cumplió, ¿verdad? He llegado a las facetas más importantes. He recorrido en lo escrito, diario El Gráfico, con 38 años de escribir, hacer fotos. Yo estuve en la primera luna del Xelajú Mario Camposeco y sucesivamente en otros acontecimientos que han sido grandes. De Héctor Cifuentes Aguirre me decía, aquí están las puertas de este periódico, que era el primer periódico en el estilo offset que llegaba a Guatemala y a Centroamérica. ¿Por qué no decirlo? Pues fue una exaltación que se hizo con la presencia de los periodistas y, bueno, profesionales. Roberto Carpio Nicol, Jorge Carpio Nicole, 38 años duró este periódico. Y un día me encuentra Gonzalo Marroquín y me dice, vos, médico, ¿qué andas haciendo? Pues yo le dije, acaba de desaparecer el gráfico y no estoy solvente para poder trabajar. Venite conmigo, me dijo. Entramos a Prensa Libre y le dijo al encargado de información, de hoy en adelante se queda trabajando con nosotros. Yo ya había trabajado con Gonzalo Marroquín en televisión en 7 días. También había trabajado aquí El Mundo con Mario David García. Entonces, eso es un sabor extraordinario en el periodismo, porque hay que estudiar un poco también. Hay que conocer la historia del pueblo de uno, la historia de Guatemala, la historia de los acontecimientos más grandes y además de la historia, una geografía tan exquisita como hablar del sexto estado de los Altos de Quetzaltenango en 1840. Y después de eso, de 1840, que es el sexto estado de los Altos, también hacer un recordatorio muy especial de la Revolución del 97. Claro. Luego, pues también hacer un recordatorio extraordinario como fue el ferrocarril de los Altos en el año 1928. Don Carlitos, en esta época en la que usted ejerce el periodismo, empieza a crecer en esa ola informativa que se daba en Guatemala. ¿Qué recuerda usted del transporte de noticias, de lo difícil que quizá era poder llegar a tiempo con la información a la población? Sí, realmente fue una batalla que se tiene muy dura, porque teníamos que escribir en unas máquinas Chandler. No, perdón, las famosas máquinas trabajo, de escribir, sí, obviamente. No el trabajo nada. Iba a las máquinas Chandler para ser editadas. Claro.
en el primer periódico, que era El Observador, el diario, un diario que hubo aquí que se llamaba Tiempo. Después se convirtió en trisemanario, después en semanario, porque la falta de respaldo económico de parte de las casas comerciales. Entonces teníamos que trabajar en máquinas muy antiguas, lo mismo para servirle de corresponsal a los periódicos de Guatemala, pero siempre hay que buscar uno la manera de quedar con la exactitud que se necesita de una noticia, no inventarlas ni crearlas a la imaginación, sino ser positivo y hablar pues en un micrófono como lo hace usted. No es una cuestión sencilla. Llegar a la Asociación de Locutores de Guatemala es pues tal vez lo más grande que uno puede tener. Hay muchos locutores, pero realmente les falta la calidad, como la Asociación de Periodistas de Guatemala, donde tampoco se puede ingresar solo porque uno dice yo soy profesional del periodismo. Sí, hay que practicarlo y hay que estar siempre vigente en los medios. Don Carlitos Benigno Olbarca, en la actividad que usted hizo dentro de ese famoso diario El Gráfico de la familia Carpio Nicol, ¿alguna anécdota que usted recuerde en especial? ¿Usted siempre estuvo radicado en Quetzaltenango o también vivió en la capital? Y yo vivía siempre en Quetzaltenango, pero tenía que llegar a Guatemala los fines de semana como salía cada semana, pues llevaba el material correspondiente y ahí se realizaron grandes reportajes. Ahí, por ejemplo, se le da la figura a Danilo López, que es el héroe del Canal de la Mancha, que lo cruza el 20 de septiembre de 1965, de Dover, Inglaterra, a Cabo Gris-Nez, con un horario de 13 horas que hizo el cruce de este Canal de la Mancha. Es el único centroamericano que realizó esta hazaña. Claro. Entonces yo tenía que ir a Guatemala y me tocó también en suerte ser el fotógrafo del primer campeonato del Xelajú Mario Camposeco, que vibra en el corazón de los quetzaltecos. Por supuesto, el Xelajú es nuestro equipo. Y cuénteme, ¿qué experiencia le dejó a usted el ver que el Xelajú ganó esa primera luna? Pues para ellos era algo extraordinario y se contagió todo Quetzaltenango, y desde luego uno como quetzalteco, no solo por el periodismo, sino por el amor que se le tiene al terruño. También hubo que hacer algunos reportajes especiales antes del campeonato y después del campeonato, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de conocer a grandes entrenadores que venían a Quetzaltenango, como Roberto Chávez Lizano, que fue el que le dio el primer triunfo a Quetzaltenango, y su hermano, pues afortunadamente, que era Roberto, con su hermano hicieron el primer gol, y luego Xelajú ganó con 3. Bueno, un empate, ¿verdad? Pero Xelajú había ganado ya, porque existió aquel famoso no fue gol, que fue controversial, y esto pues queda en la historia, pero es la lucha de la dignidad de un jugador, la dignidad de un equipo, la dignidad de todo un pueblo para mantenerse donde hoy se mantiene. Cuando usted llega a Prensa Libre, ¿qué diferencia marcó su carrera el llegar a Prensa Libre después de haber trabajado tantos años en El Gráfico? ¿Recuerda usted de algo especial también en esa época, don Carlitos? Sí, en el año 2000, un día nos llamó el director, que era Gonzalo Marroquín, y nos dijo: miren, jóvenes, dijo a los corresponsales que estábamos ahí y a los de redacción, se acabaron el telefax, dijo. De hoy en adelante ya no hay telefax, solo hay teléfonos, celulares, dijo, pero también las cámaras digitales. Si no maneja usted una cámara digital, no puede entrar al periódico. Claro.
Sí, porque se Entonces fue tuvo el que cambio, actualizar. sí, era el cambio del año 2000. Y junto con el cambio del año 2000 vino la prensa y otros elementos informativos, como la radio, la televisión y desde luego los medios digitales que hoy pues todo el mundo los maneja, ¿verdad? Así es, sí. Don Carlitos Benigno Loarca es un testigo como periodista de ese cambio de tecnología, de esa época de la máquina de escribir y de quizá enviar las notas en transporte terrestre hasta la época de hoy en la que el transporte de noticias es extremadamente rápido, es inmediato. A través de un teléfono celular tenemos cámara de video, tenemos grabadora, tenemos una información inmediata. Ese cambio, don Carlitos, de tecnología que usted ha conllevado a lo largo de su carrera, ¿cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo lo ha sentido? Bueno, para mí es una tecnología extraordinaria, es fantástica, pero es como un cuerpo sin alma, porque le falta el sabor de decir esto es Quetzaltenango, esto es la historia que uno quiere escribir, porque saturado está el sistema digital de tantas, de tantas personas que agarran una cámara, toman una foto y la meten y luego dicen ya somos periodistas. Pero fuera de eso, se puede considerar de que no llena la expectativa que uno quisiera, porque es delicado agarrar una cámara, hablar y uno no sabe si realmente lo que está diciendo es la veracidad de lo que uno quisiera tener. Porque es como cuando un niño está caminando, lo suelta y se cae, ¿verdad? O es como cuando uno va manejando un carro, mira uno por otro lado y el carro va Claro. a hacerse ¿Y qué pedazos. mensaje le da usted a los periodistas actuales, a los periodistas jóvenes que han crecido ya con esta nueva tecnología o aquellos periodistas que también hemos sufrido ese cambio desde colocar un acetato en una radio o hasta ahora, pues todas las plataformas que hay para música? ¿Qué les recomienda usted a estos nuevos comunicadores? Bueno, en primer lugar, desearles muy buena suerte a todos, pero se necesita estudiar. Hay dos elementos que me decía a mí don Héctor Cifuentes Aguirre, que fue un gran periodista. Hay que tomar en cuenta, me decía, dos cosas esenciales: la geografía, la historia y luego la antropología. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a saborear? Porque estamos aquí en la colonia Molina. ¿Qué hubo antes de la colonia Molina? Pues tantas cosas extraordinarias. Aquí fue la esencia del fútbol, que cumplió 100 años de haberse jugado aquí en la colonia Molina. También fue la parte geográfica de la Feria de la Independencia. Y también, pues hoy, 68 años tiene la colonia y realmente es una colonia que se transformó debido a que hoy se cuenta con un hospital de referencia como el Seguro Social. Claro. Entonces, todos estos aspectos parecen pequeños y sin importancia, pero el periodista actual, que es más que todo el comunicador de los medios digitales, debe estar abierto para ir conociendo, para que su expresión sea sustantiva, sea digestiva y sea visual. Porque si no tiene todo esto, pues pierde la característica. Lo miran y no lo toman en cuenta, y realmente lo que se necesita en un trabajo es que le digan a uno la calidad: ¿vale la pena o no vale la pena? Exacto. Algo que quiero resaltar, don Carlitos, es que en este 2024 se cumplen 67 años del Informador Quetzalteco. Es un programa legendario que se transmite actualmente en Radio TGD. Y estos 67 años de tener el Informador Quetzalteco al aire es un logro muy especial. No cualquier comunicador llega a cumplir 67 años con un programa al aire
constantemente. Sí, ha habido necesidad en las últimas épocas de cambiarle la estructura, de cambiarle el esqueleto, diría yo, para que lo entiendan a uno. El día lunes tenemos el programa del informador quetzalteco con análisis. Lo he invitado a usted para que se analicen las noticias, para que se analice lo que se está diciendo. Hemos estado en los foros de Pensión Bonifaz, donde también promovidos por el informador quetzalteco. A los foros de Pensión Bonifaz han llegado los más destacados intelectuales de Quetzaltenango, donde también hemos discutido sobre Quetzaltenango. Los foros han servido para alimentar el periodismo. Y luego pues tenemos el día Jueves Cultural, donde tenemos música especial, los creadores de la música de hoy, y por qué no decir la música pop, que también es parte de la trascendencia que tenemos en Guatemala. Y por último, diariamente tenemos las noticias de 1 a 2 de la tarde, de las 12 a la 1 de la tarde. Sí. Donde recibimos toda clase de información, entrevistas, y esto pues es un núcleo bien estructurado para mantener un periodismo activo, cambiando aquella fisonomía que se tenía antes. No sé si usted la conoció, una cuartilla con varias noticias y luego los anuncios, las cuñas que le llamaban. Ahora ya hay que cambiarle todo esto. Exacto. Sí, qué bueno, y qué bueno que se haya sometido usted a este cambio dentro del programa, y eso es lo que lo ha mantenido vigente. 67 años, que se dicen fácil, pero desde luego ha conllevado una tarea fuerte, ¿no? Don Carlitos. Bueno, es importante mantener la ilusión, mantener la idea de lo que uno está haciendo es bueno. Así es. Porque es como hacer una torre, pero no la torre de Babel que se desploma, sino es una torre sólida como la torre que nos lleva al triunfo. Eso es importante. Yo cuando era chico pues leía la torre de Babel, que se confundieron todas las lenguas del mundo y se desboronó. Entonces, eso que no le pase a uno, ¿verdad? La torre de uno puede ser lo más sencillo, pero lo más digno que se pueda realizar. Gracias, don Carlitos. Le agradezco mucho. Amigos y amigas, es un honor para mí llevarles esta entrevista al lado de don Carlitos Benigno Luarca, una leyenda del periodismo quetzalteco. Hemos tocado puntos muy rápidos, tantas anécdotas, tantas experiencias que usted nos podría contar, y la hemos platicado en diferentes entrevistas que hemos tenido con usted, don Carlitos, pero hoy para mí es un gusto, en el marco del Día del Periodista 2024, pues llevarle este acercamiento con don Carlitos Benigno Luarca y platicar así un poquito con él, pero conocer parte de esa historia viva que tenemos del periodismo quetzalteco. Gracias, don Carlitos. Muchísimas gracias. Para recordar algo importante. Por favor. La Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala creó un premio. Un galardón. Un galardón sí. que realmente viene a engalanar toda mi historia, mi casa, a mi familia y, por qué no decirlo, a todos los quetzaltecos. Sí, así es. Sí, gracias por recordarlo, don Carlitos. Precisamente la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, en su filial Quetzaltenango, creó el galardón Carlos Benigno Luarca para homenajear a todos los locutores que han tenido lauros en cuanto al periodismo radiofónico, y es en honor al Informador Quetzalteco, este programa que en este 2024 cumple 67 años. Por eso mismo es que llevamos este galardón, o la creación de este galardón con su nombre, don Carlitos, y que precisamente cabe decir que ese primer galardón lo recibió el periodista Antonio Ulloa en ese momento. ¿Se recuerda? Sí, exactamente. Sí, pues fue un momento muy especial. Agradeciendo profundamente esa atención que ha tenido y ese dinamismo que existe para tomar el micrófono, hacer las preguntas, esperar posiblemente cosas nuevas, pero lo que tenemos es parte histórica que no se puede cambiar.
La historia no la podemos cambiar, Así es. aunque quisiéramos. Y también la vocación de ser un locutor profesional que se ha paseado en los escenarios de presentaciones, que no cualquiera lo hace, porque un escenario está escogido para resaltar la cultura, para resaltar el deporte, la música y todos los eventos culturales idóneos sobre lo que es Quetzaltenango. Muchas gracias, don Carlitos Benigno Luarca. Hasta aquí entonces en esta pequeña plática que tuvimos con don Carlitos. Gracias por su tiempo y gracias por abrirme las puertas de su casa y poder platicar con usted. Para mí, como siempre, es todo un gusto visitarlo y platicar con usted, don Carlitos. Bueno, le agradezco muchísimo porque es un sentido extraordinario lo que uno tiene para visitar a un amigo, para visitar y hablar de las cosas que uno conoce. Hablar de un micrófono, hablar de una cámara, hablar de las historias de los quetzaltecos es profundamente grande para los quetzaltecos que realmente aman Quetzaltenango y para los quetzaltecos que aman la cultura, que aman el desarrollo humano y el desarrollo sentimental, porque se vuelve uno sentimental con estos momentos de intercambio que se tienen. Muchas gracias, don Carlitos. Estimados amigos, gracias por su atención a esta entrevista aquí en Punto Cultural.